O sea, imagínate la escena. Una multitud fantasmal riendo a carcajadas como si estuviera en un manicomio, mientras patea una cabeza humana decapitada por el suelo de madera de una casa victoriana. Buf, es una imagen fuertísima. Totalmente. Y a ver, no es una escena de una película moderna de terror visceral, ¿eh? Ni un efecto especial de Hollywood. Es la visión macabra de Ambrose Bierce escrita en pleno siglo XIX. Exacto. Así que hoy iniciamos una nueva inmersión en las páginas de su obra, Algunas casas encantadas, esto a petición de nuestra comunidad de curiosos, por cierto. Y bueno, el objetivo de este análisis detallado no es, ni mucho menos, relatar cuentos de fantasmas tradicionales. Claro, el que venga buscando eso se va a decepcionar. Ya te digo. Quien busque sábanas blancas con agujeros y cadenas arrastrándose, pues no lo va a encontrar aquí. Distinto. Las fuentes que vamos a analizar hoy nos revelan a un autor que utiliza lo paranormal no para generar un simple sobresalto, ¿sabes? Sí, no es el típico susto fácil. Eso es. Lo usa para desmantelar algo mucho más profundo. Hablamos de nuestra percepción de la realidad, de la cordura y fíjate, hasta de las leyes físicas que rigen el universo. ¡Qué fuerte! O sea, el terror en Bierce es un vehículo para explorar la incapacidad absoluta de la mente humana a la hora de procesar lo absurdo. Pues esa es la clave, estoy súper de acuerdo. Lo que más me llama la atención al revisar estos 7 relatos es que el verdadero monstruo, digamos, no tiene ni garras ni colmillos. No le hacen falta. Claro, el horror surge cuando la lógica matemática, espacial y biológica, pues simplemente se rompe. Y para entender cómo funciona esta mecánica del miedo, me gustaría que empezáramos por el nivel más básico, ¿vale? El más visceral. Me parece perfecto, sí. Porque en estas historias el entorno no solo asusta, hay momentos donde el terror es una fuerza física tan pura y tan densa que resulta letal. Es un punto de partida fundamental, desde luego. El miedo entendido como una agresión biológica directa. ¡Ostras! Sí. El texto, de hecho, nos ofrece un ejemplo perfecto con la historia de Herman Deleuze, que está ambientada cerca de Galípolis, en Ohio, allá por 1867. Ah, el de la Isla de los Pinos, ¿no? Ese mismo. Deleuze era este infame anciano solitario del que los vecinos rumoreaban que era un pirata retirado. Claro, es que menuda pinta tendría. Ya ves, básicamente lo decían porque tenía en su casa alfanjes, garfios de abordaje y siempre pagaba en el pueblo con monedas de oro antiguas. Un personaje que ya de por sí genera una atmósfera súper opresiva. Totalmente. Y según los registros del relato, cuando este hombre muere, la ciencia médica de la época se queda sin respuestas. Se quedan a cuadros, claro. Literal. Los médicos examinan el cuerpo, los órganos están perfectamente sanos, no hay veneno, no hay heridas, y el veredicto oficial que dan es textualmente castigo de Dios. Tela con el veredicto médico. Ya, de locos. Y es justo tras esa muerte inexplicable cuando la casa se convierte en una trampa real. Resulta que un pastor luterano de apellido Galbraith comete la imprudencia de refugiarse en esa cabaña abandonada durante una tormenta de nieve. Qué mala idea, por favor. Malísima. Y en mitad de la madrugada relata haber visto al anciano muerto caminando sonámbulo por la habitación con una vela en la mano, como si buscara algo desesperadamente por el suelo. Madre mía, qué imagen más espeluznante. Un muerto que no sabe que está muerto buscando algo en la oscuridad. Uf, sí. El problema es que el pastor sobrevive a esa noche y decide volver al día siguiente para investigar. Claro, la curiosidad le pudo. Exacto. Vuelve acompañado por un abogado escéptico llamado Maren y por su propio hijo, un joven fuerte y sano. Y al acercarse a la casa desde el exterior, ven luces a través de las rendijas. Vale, y ahí empieza el festival, ¿no? Ahí empieza. De repente escuchan lo que describen como el caos más absoluto. O sea, sables chocando, disparos de pistola, gritos de mujeres, maldiciones. El estruendo de una batalla campal en alta mar, pero ocurriendo dentro de una cabaña de madera en Ohio. Eso es una locura. Y aquí es donde la narrativa, de verdad, te vuela la cabeza. Porque uno espera que rompan la puerta y se encuentren con, no sé, una carnicería fantasmal. Es lo lógico en cualquier historia clásica. Claro, pero derriban la puerta y nada. O sea, silencio sepulcral. Las fuentes son muy específicas en este detalle. La capa de polvo del suelo está completamente intacta. Intacta, sí. Nadie ha pisado ahí. No hay batalla, no hay fantasmas visibles, nada. Sin embargo, la letalidad del espacio sigue activa. Al entrar en la última habitación de la casa, la única vela que llevan se apaga sola.
Qué mal rollo. Y en la oscuridad total, escuchan un golpe seco contra las tablas del suelo. Cuando el abogado logra encender un fósforo de nuevo, el joven Galbraith está muerto, ¡Ostras! fulminado en el acto. Y el detalle macabro es que, en su mano sin vida, aferra un saco de lona lleno de monedas españolas antiguas. Las monedas del pirata. Las mismas. Y de nuevo, la autopsia no revela ninguna causa física. Su corazón, pues, simplemente se detuvo. A ver si lo entiendo bien. No hay una herida de arma blanca, no hay asfixia. Es como si la casa hubiera inyectado una dosis letal de terror directamente en su sistema nervioso. Literalmente, lo mata de puro miedo. Es que fíjate, esto no es un caso aislado. Si revisamos la casa espectral, que está ambientada en Kentucky unos años antes, en 1859, la mecánica de esta arquitectura hostil se repite. Sí, pero a una escala aún más surrealista, diría yo. Ya te digo, hablamos del caso del coronel McArdle y el juez Bay, dos hombres muy respetables que también buscan refugio de una tormenta brutal, en una plantación abandonada en ruinas. El típico error de estas historias. Clásico. Entran en el edificio y, al cruzar una puerta de hierro pesadísima, se encuentran en una habitación iluminada por una luz verdosa y antinatural. Y lo más perturbador de todo esto, el rugido ensordecedor de la tormenta que había afuera desaparece por completo. Como si les cortaran el audio, ¿no? Exacto. El aislamiento acústico es absoluto, es totalmente antinatural. Y el escenario dentro de esa habitación con luz verdosa es digno de una pesadilla febril. O sea, el suelo está cubierto de cadáveres humanos en distintos estados de descomposición y momificación. Cadáveres de diferentes edades, todos amontonados. ¡Qué asco, de verdad! Pues el juez Beige, con una frialdad que me parece casi suicida, se acerca a examinar uno de los cuerpos. Mientras que McArdle, claro, entra en pánico absoluto, como haría cualquiera. Lógico. El hedor y el terror lo marean por completo. Retrocede buscando aire, choca contra la pesada puerta de hierro y esta se cierra de golpe gracias a unos resortes. ¡Pam! Atrapados. Bueno, McArdle se queda en el pasillo oscuro y su amigo el juez se queda encerrado dentro con los cadáveres. Y el juez Bates sencillamente desaparece del tejido de la realidad. Se esfuma. Nunca más se le vuelve a ver. La casa literalmente se lo traga. En cuanto a McArdle, la onda expansiva de ese terror es tan devastadora que despierta kilómetros de distancia. Semanas después, además. Semanas después, recuperándose de una fiebre cerebral gravísima que casi lo mata y que, encima, le borra gran parte de sus recuerdos. Es que te deja frito el cerebro. Y cuando las autoridades intentan buscar la habitación esa de la luz verde y los cadáveres, no encuentran absolutamente nada en esa plantación que coincida con la descripción. Nada, ni rastro. Procesando todo esto, me viene a la mente una imagen para quienes nos escuchan, nuestra comunidad de curiosos. Si dejamos de ver estas casas como construcciones de ladrillo y madera y empezamos a verlas como gigantescas plantas carnívoras, la cosa cobra mucho sentido. Ah, qué buena analogía, me gusta. ¿Verdad? Porque una planta carnívora no sale a cazar, simplemente espera a que la presa cruce su umbral y luego segrega enzimas para disolverla. Estas casas de Beers hacen lo mismo, pero en lugar de carne, disuelven el sistema nervioso. Totalmente. Lo que me lleva a una pregunta casi inevitable. ¿Es el miedo en sí mismo, la propia emoción, la entidad sobrenatural en estos textos? ¿Un terror tan denso que funciona como un arma contundente? Es una forma muy precisa de conceptualizarlo. Bierce está convirtiendo la arquitectura física en un arma psicológica. Y a ver, si entendemos que el entorno puede agredirnos hasta la muerte, el siguiente paso lógico en nuestro análisis es explorar qué ocurre cuando el ataque no va dirigido al corazón. Claro, cuando ataca a la mente, ¿no? Eso es, cuando el ataque va a la percepción. Pasamos de la muerte física a la fractura total de la realidad. Y ahí es donde entra la Casa Roscoe, en Cincinnati, y bueno, la escena de la cabeza decapitada, que mencionábamos en la apertura. Una escena loquísima. El relato del reportero Henry Saylor. Su periódico lo envía a pasar la noche solo en esta mansión supuestamente embrujada, pues para escribir un artículo sensacionalista. Lo típico de la prensa de la época. Total, Saylor entra, sube al piso de arriba totalmente a oscuras, tropieza con un objeto esférico en el suelo, lo levanta y se da cuenta, solo por el tacto del cabello y los rasgos, de que es la cabeza cercenada de una mujer. ¡Qué horror! Imagínate la sensación.
Y es precisamente la reacción del entorno lo que dinamita cualquier convención del cuento de fantasmas gótico tradicional. Claro, porque no es el típico lamento. Exacto. En un relato clásico la cabeza, no sé, hablaría o lloraría. En el universo de Beers, la habitación se llena de repente de una multitud de sombras, de hombres y mujeres fantasmales. Pero no están gimiendo de dolor ni arrastrando cadenas. Que va, están de fiesta. Literalmente. Se ríen a carcajadas, empujándose unos a otros, cantando canciones vulgares y, atención, empiezan a darle patadas a la cabeza humana por toda la habitación, usándola como una pelota. Es una escena profundamente grotesca, rozando el humor negro más retorcido. Es súper macabro. Y cuando la cabeza sale rebotando por la puerta y toda esa turba fantasmal sale corriendo detrás de ella, la puerta da un portazo ensordecedor. Y fin del espectáculo. Exacto. Sailor se queda completamente solo, en un silencio absoluto. El pobre sale a la calle, esperando encontrar a la policía o al vecindario revolucionado por el escándalo, y la calle está desierta. Ni un alma. Y al día siguiente, el director de su periódico le confirma que la noche estuvo, y cito textualmente, extraordinariamente tranquila. Claro. Esa disonancia, esa desconexión radical entre la experiencia interna del protagonista y la realidad externa observable es el núcleo de la filosofía de Bierce. Esa grieta entre lo que sientes y lo que hay. Justo. Y lo vemos replicado con una frialdad clínica en el relato de los otros huéspedes. Ah, el de Atlanta. Sí, ambientalude en Atlanta en 1864. Un año clave muy marcado por la Guerra de Secesión estadounidense. Tenemos al coronel Levering, que se aloja en un hotel destartalado, llamado Breathitt House. Sí. Pues en mitad de la noche, se despierta bañado en una luz de luna azulada. Al mirar al suelo de su habitación, ve a una docena de hombres muertos, perfectamente alineados en fila, con las caras cubiertas por sábanas. Qué mal despertar, madre mía. Levering, lógicamente, huye despavorido hacia la recepción buscando ayuda. Y se encuentra con el portero del hotel, un hombre extremadamente pálido, con ojos inexpresivos, que ni siquiera parpadea ante el estado de pánico del coronel. Ni se inmuta. Nada de nada. Y la resolución que nos da el texto al día siguiente es escalofriante. Resulta que un cuidador de la ciudad le explica a Levering que ese edificio lleva años sin ser un hotel. Claro, fue confiscado, ¿no? Sí, fue confiscado para ser un hospital militar durante la guerra. La habitación donde durmió el coronel era, de hecho, la morgue del hospital. Y el detalle final, que es buenísimo. Buenísimo y terrorífico. El portero pálido de la recepción. Resulta que llevaba semanas muerto. Fíjate en cómo Bierce utiliza el contexto histórico aquí. Las secuelas de la guerra civil impregnan toda la narrativa. O sea, el trauma colectivo de ver muerte masiva destruye la ilusión de que el mundo es un lugar ordenado y seguro. Es que te rompe los esquemas. Totalmente. El hotel no es solo un edificio embrujado. Es la manifestación de un trauma que la sociedad intenta tapar con una capa de pintura, ¿sabes? Fingiendo que la guerra ya pasó, cuando en realidad siguen durmiendo en una morgue. ¡Ostras! ¡Qué buena lectura! Ahora bien, analizando esto desde una perspectiva puramente racional, me surge una duda. Y creo que es una duda muy razonable. A ver, dime. Si tomamos el caso del reportero Sailor en Cincinnati, un tipo que está aislado, en la oscuridad absoluta, bajo una presión tremenda por parte de su jefe para conseguir una historia impactante, Sí. y sabiendo que fuera de la casa hay una multitud burlona esperando que fracase, porque la gente se ríe de él, ¿no es más lógico pensar que estamos leyendo un caso clínico de psicosis inducida por el estrés extremo, la sugestión y la privación sensorial? O sea, un colapso mental. Claro. ¿Hasta qué punto esto es un fenómeno paranormal y no simplemente el colapso mental de un hombre llevado al límite? Pues mira, esa objeción no solo es válida, sino que es el punto exacto al que Bierce quiere llevarnos. ¿Ah, sí? Sí. El autor juega deliberadamente con esa ambigüedad. Si analizamos la construcción de estas historias, la frontera entre el fantasma que habita en la casa y la locura que habita en la mente del protagonista es sencillamente inexistente. O sea que no hay forma de saberlo. Exacto. Bierce se niega a darnos las herramientas empíricas para confirmar si la amenaza es sobrenatural o puramente psiquiátrica. Y al privarnos de esa certeza, el nivel de terror se multiplica exponencialmente. Ya, claro, porque no puedes defenderte de eso. Eso es, porque puedes salir corriendo de una casa encantada, pero no puedes huir de tu propio cerebro. Qué agobio, por favor. Es una trampa perfecta. Si el fantasma es real, estás perdido. Y si el fantasma es una alucinación,
tu mente se ha roto, así que también estás perdido. ¿No tienes escapatoria? ¡Qué maravilla! Pero si la mente humana puede autoengañarse de esa manera, el análisis se vuelve aún más perturbador cuando pasamos a la siguiente dimensión de estas historias. Cuando el problema ya no es solo mental. Exacto. Cuando es la propia naturaleza, el entorno físico exterior, el que se niega a seguir las reglas. Es el salto del terror psicológico al terror topográfico y biológico. Me encanta. El relato de una parra sobre una casa, ambientado en Missouri, ilustra perfectamente cómo Bierce subvierte esta visión romántica del siglo XIX, que consideraba a la naturaleza como una creación pura y divina. Sí, la naturaleza idílica y tal. Aquí de idílico no tiene nada. La familia Harding es el centro de atención. La esposa Máltida, que tenía una peculiaridad física muy notable, le faltaba el pie izquierdo, de repente desaparece sin dejar el menor rastro. Y el marido, sospechosísimo, da excusas vagas. Súper vagas, y con el tiempo abandona la propiedad. Años después, una extraña y gigantesca parra ha crecido cubriendo por completo la fachada de la casa en ruinas. Y aquí es donde las fuentes recogen los testimonios de un reverendo llamado Gruber y un abogado local. Ellos observan un fenómeno completamente imposible. Sí. En los días más calurosos y sofocantes del verano, cuando no hay ni la más mínima brisa en el aire, esa parra enorme se agita violentamente desde la raíz hasta la punta, como si estuviera sufriendo convulsiones. Es una imagen súper perturbadora. Ese movimiento antinatural lleva a los vecinos a tomar la decisión de arrancar la planta de raíz. Normal, yo también lo haría. Y lo que encuentran bajo tierra es la perversión absoluta de la botánica. Cuentan. Al desenterrar la raíz principal, descubren que la red de fibras y filamentos subterráneos ha crecido entrelazándose hasta formar un molde compacto con una figura humana perfecta. ¡Qué asco! Tiene un tronco, brazos, una cabeza, donde las raíces más finas simulan los rasgos de un rostro en agonía. Y el detalle que termina de confirmar el horror, y de apuntar al marido, claro, a la raíz que forma la pierna izquierda le falta el pie. Termina abruptamente en un muñón. Es escalofriante. Yo, al leer esto, la única analogía moderna que se me ocurre es que esa parra actuó como una especie de impresora 3D biológica. ¡Ostras, qué buena comparación! ¿Verdad? O sea, la semilla cayó sobre la tumba oculta, asimiló los nutrientes, absorbió el trauma y la materia orgánica del cadáver de Matilda Harding y básicamente creó un molde vegetal del asesinato. Literalmente la imprimió en madera. Este texto funciona como un archivo macabro que se niega a guardar el secreto del asesino. Y bueno, el sheriff del condado, completamente sobrepasado por algo que no puede procesar ni legal ni mentalmente, ¿sabes qué hace? Mandar enterrarla de nuevo. Tal cual. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ordena volver a enterrar la raíz y aquí no ha pasado nada. La idea de la impresora 3D biológica resume muy bien cómo Bierce corrompe la biología para revelar la verdad. Y a ver, si la biología puede pervertirse, la física elemental también. ¡Uy, sí! Cuéntanos esto. El concepto mismo del espacio se vuelve imposible en el relato En casa del viejo Eckert, en Vermont. Aquí presenciamos la aniquilación de la geometría básica. O sea, la idea de que si caminas del punto A al punto B, tienes que existir obligatoriamente en el espacio intermedio, ¿no? Exactamente eso, lo que conocemos como geometría euclidiana, esa certeza de que un cuerpo sólido ocupa un lugar continuo en el espacio. Pues la historia nos sitúa años después de la misteriosa desaparición del viejo Eckert. 3 hombres, súper respetables y pragmáticos, deciden investigar la casa abandonada. Entran y se ponen a esperar junto al fuego. Eso es. Uno de ellos, el maestro Andrews Palmer, llega tarde. Sus amigos escuchan cómo se abre la pesada puerta trasera. Palmer entra en la casa, pero algo no va bien. Está raro. Muy raro. Está extremadamente pálido, con la mirada vacía, aterrorizado. Ignora por completo a sus amigos que le hablan. Cruza la habitación en completo silencio, abre la puerta principal y sale hacia la noche helada. Y sus amigos, confundidos y alarmados, claro, salen corriendo inmediatamente detrás de él hacia el porche delantero. Pero Palmer ya no está. Se ha esfumado en la oscuridad. Y la resolución al día siguiente es la que rompe toda la lógica de la que hablabas. Aquí está el truco. Resulta que investigan el perímetro de la casa a la luz del sol y encuentran huellas claras en la nieve fresca. Sí. Hay huellas de las botas de Palmer caminando hacia la puerta trasera de la casa. Entró. O sea, eso es innegable. Claro, hasta ahí bien.
Pero al revisar la puerta principal por la que lo vieron salir un minuto después, no hay ninguna huella suya en la nieve. ¡Ostras! Solo están las pisadas de sus amigos que salieron a perseguirlo. Palmer desapareció en el aire, justo en el umbral entre el marco de la puerta y el porche. Es de locos. Es el colapso total de la continuidad espacial. La casa actúa como, no sé, un agujero negro, un sumidero cósmico que borra la existencia física de una persona. Completamente. Y creo que esto nos prepara súper bien para el clímax de esta selección de historias. Si hemos visto cómo Beers destruye la biología y la física, el relato ¿Qué pasó en Nolan? Nos muestra cómo lo sobrenatural se entromete de forma directa en la última barrera de orden que le queda a la sociedad. El sistema judicial, ni más ni menos. Las instituciones humanas, sí. Este caso es una verdadera locura burocrática. Tenemos a la familia May. El hijo, John May, jura venganza a muerte contra su padre, Charles, después de que éste le dé un brutal puñetazo en la cara durante una discusión en su granja. Una relación un poco tóxica, sí. Solo un poco. La hostilidad es pública. Todo el pueblo lo sabe. Un domingo por la mañana, el padre, Charles, sale hacia el bosque cercano y desaparece. Y ese mismo domingo por la tarde, el hijo vuelve a la granja con aspecto salvaje, la ropa desaliñada, y cae en cama con fiebres y delirios donde balbucea sobre un asesinato. Vamos, blanco y en botella. Total. Tenemos el motivo, tenemos la amenaza pública y tenemos la actitud sospechosa post-crimen. Yo estaba convencida de que era él. Hombre, es que cualquier jurado lo condenaría en 5 minutos y de hecho lo llevan a juicio por asesinato. Todo el pueblo asume la culpabilidad de John. Sí. Pero entonces, la defensa presenta un giro inesperado que paraliza al tribunal por completo. Llegan noticias y testimonios jurados del pueblo de Nolan, que está situado a 8 millas de distancia de la granja de los May. 8 millas en esa época es un buen trecho. Claro, pues resulta que ese mismo domingo de la desaparición, exactamente a las 3 de la tarde, 5 testigos independientes vieron a Charles May entrar en una tienda en Nolan. Y ojo, que no lo ven simplemente paseando tan tranquilo. No. Los testigos declaran que Charles tenía un corte profundo y terrible por encima de la ceja y que estaba sangrando abundantemente. Entró en la tienda, pasó de largo sin articular palabra, salió por la puerta trasera y desapareció caminando hacia un arroyo. Lo cual proporciona al hijo de repente una defensa legal indestructible. Claro, la coartada perfecta. Exacto. El abogado de John May argumenta ante el juez que su cliente no pudo asesinar a su padre en el bosque de su granja porque a esa misma hora la víctima fue vista viva por múltiples testigos a 8 millas de distancia. Matemática pura. Ante la contundencia de estos testimonios empíricos, el tribunal no tiene más remedio que absolver a John May de todos los cargos, y el tipo sale libre. Pero atención a la ironía macabra con la que remata la historia, porque meses después de que el hijo sea absuelto, las autoridades encuentran una pala ensangrentada escondida en el bosque, muy cerca de la granja familiar. Vaya. Excavan en ese lugar y encuentran el cadáver en descomposición de Charles May. Y los detalles de la autopsia son escalofriantes. Cuéntame. Tiene el cráneo partido por un golpe letal encima de la ceja izquierda y lleva puesta exactamente la misma camisa gris manchada de sangre con la que fue visto caminando por la tienda del pueblo, de Nolan. ¡Qué fuerte! A 8 millas de donde llevaba horas y horas enterrado. O sea, lo que en parapsicología se conoce como bilocación, o en este caso, una aparición post-mortem en su forma más pura y dura. Es decir, que el fantasma de la víctima le proporcionó la coartada perfecta a su propio asesino. Es alucinante. El sistema judicial basó todo su rigor empírico en el testimonio de 5 hombres que, sin saberlo, estaban viendo caminar a un muerto. Es una burla devastadora al concepto mismo de justicia. El juez y el jurado dejaron libre al culpable, porque confiaron ciegamente en lo que el ojo humano vio en el pueblo de Nolan. Totalmente. O sea, ¿qué nos dice esto sobre el peso de la evidencia empírica en la que tanto confiamos? Pues mira, nos dice que bajo la lente de Ambrose Bierce, la evidencia empírica es básicamente un castillo de naipes. ¡Qué gran verdad! Toda nuestra civilización, nuestras leyes, nuestra ciencia, se basan en la premisa de que lo que vemos, lo que tocamos y lo que medimos es real. Claro, lo tangible. Al introducir el fantasma en el juicio legal de esta manera, Bierce nos demuestra que si nuestros sentidos pueden ser engañados, entonces todo el edificio de la sociedad humana es extremadamente vulnerable. Asiento con un ruido repentino. Para nada.
Su objetivo era inocularnos una incomodidad filosófica súper profunda, ya sea mediante esa anatomía vegetal que expone crímenes, mediante espacios físicos topográficamente imposibles donde la gente se esfuma, o mediante vacíos legales generados por la presencia de espectros. El terror definitivo es la pérdida de confianza en uno mismo y en la solidez del mundo. Es que es un diagnóstico brillante de nuestra propia fragilidad, ¿sabes? Lo que Wirth explora es la vulnerabilidad epistemológica humana. Palabras mayores. En términos más sencillos, expone lo terriblemente frágil que es la forma en la que sabemos lo que creemos saber. Yo lo veo clarísimo. Creemos tener el control total de nuestro entorno hasta que, bueno, las leyes de la física o de la vida deciden cambiar de dirección sin previo aviso. Y por eso este análisis sigue siendo increíblemente relevante hoy en día para quienes buscan entender no solo la literatura, sino la psicología moderna de nuestra época. Totalmente de acuerdo. Porque vivimos inmersos en una era de sobreinformación constante y de realidades manipuladas. ¿Verdad? A diario, vamos. Nuestra sociedad se enfrenta todos los días a vídeos generados por inteligencia artificial, audios falsificados, algoritmos que distorsionan nuestra percepción del consenso social. A veces dudamos de la veracidad de lo que vemos en nuestras propias pantallas del móvil. Y con razón dudamos. Claro. Y leer estos textos del siglo XIX resuena con una fuerza brutal ahora, porque nos recuerdan que la duda sobre la realidad no es un problema tecnológico nuevo. La percepción humana siempre ha sido una construcción sostenida por hilos muy finos. Absolutamente. Yo diría que la tecnología solo ha modernizado los fantasmas que Wirth ya describía en su momento. La incertidumbre sobre qué es real y qué es una proyección sigue siendo exactamente la misma. ¡Qué gran punto! Pues para cerrar esta inmersión me gustaría proponer una última reflexión, una idea así un poco provocadora para dejar flotando y que cada persona que nos escucha la analice por su cuenta. A ver, suéltala. Durante toda esta charla hemos asumido, basándonos en los relatos, claro, que estas casas estaban habitadas por fuerzas o por entidades externas que atacaban a quienes cruzaban sus puertas. Sí, esa era la premisa inicial. Ido tradicional. Interesante. Que da la inquietud de pensar que, tal vez, estas viviendas vacías y desvencijadas son simplemente espejos arquitectónicos. Espacios en blanco, desprovistos de las distracciones de la sociedad, donde los protagonistas no encuentran fantasmas reales, sino que proyectan su propia culpa silenciada. Ostras. Proyectan sus miedos reprimidos y su inevitable descenso hacia la locura. Así que queda esta invitación para quien nos escucha. La próxima vez que entre en una habitación en completo silencio y a oscuras, pregúntese si lo que teme encontrar estaba escondido esperando en la casa o si ha entrado con usted.